Aportando Luz, episodio 19. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna. Os recomiendo que os paséis por mi web, javierrosano.com, donde podréis ver mis últimas fotografías, el blog con consejos y fotografías nocturnas explicadas, y podréis también acceder a la formación online. Tenéis disponibles cursos para aprender la teoría, la iluminación, la composición o el procesado en fotografía nocturna. Pasad por la web y echad un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las herramientas de iluminación que utilizo en fotografía nocturna. El otro día estaba haciendo un repaso a los temas que hemos tratado en el podcast, a los que teníamos pendientes, y me di cuenta que, siendo un podcast de fotografía nocturna, que además se llama Aportando Luz, aún no habíamos hablado apenas de las herramientas de iluminación, así que vamos a ello. Bueno, pues en fotografía nocturna de paisaje no siempre se aporta iluminación. De hecho, este año ha sido, yo creo que el que he hecho más fotografías sin iluminar, y en cualquier caso la iluminación es una parte que es muy importante dentro de la fotografía nocturna, porque no solo te va a permitir escoger lo que va a captar el sensor, lo que va a quedar reflejado en tu fotografía, sino que también vas a poder cambiar el color, sacar texturas, aportar volumen de los diferentes elementos incluidos dentro del encuadre, y también te va a permitir hacer una fotografía mucho más tuya. Le vas a poder dar un toque mucho más personal. Es algo que es muy divertido y creativo, pero claro, también es mucho más cansado y estresante que hacer fotografías sin iluminación, lo que comentaba yo antes, y que puede además llegar a ser frustrante cuando estamos empezando o cuando estamos haciendo un esquema de iluminación complejo y no conseguimos la iluminación que queremos hacer, la que tenemos en mente. Vamos a ver en este episodio todas las herramientas que utilizo yo para iluminar. Vamos a empezar por el flash. El flash en fotografía nocturna se utiliza en modo manual siempre, sin ningún automatismo, pues tipo TTL, por lo que nos ahorramos bastante dinero. No hace falta buscar que tenga esa característica que siempre hace que tenga un precio un poquito más alto, pero sí que te recomiendo que si no tienes ningún flash y estás buscando uno, intenta buscar uno que tenga el zoom del cabezal que sea ajustable. De esta forma podrás concentrar o abrir más el haz de la luz en función de lo que necesites para cada una de las localizaciones. Habrá veces que te interese iluminar un espacio muy amplio, como puede ser el interior de una ermita. En ese caso sí que te interesa abrir mucho el haz para que se reparta de una forma mucho más uniforme, mucho más homogénea, pero habrá otras ocasiones en las que, por ejemplo, quieres hacer un contraluz y en ese caso, para concentrar muy bien todo ese haz y que no se disperse mucho, ahí sí que conviene cerrar el haz del cabezal del flash, y para eso viene muy bien que tenga esa opción. Yo además los flashes, cuando utilizo, que cada vez utilizo menos, luego comentaré por qué, lo suelo utilizar siempre con un disparador inalámbrico. Esto lo que va a permitir es que tú puedas dejar el flash en un trípode, un mini trípode, como comentamos en algún episodio, como artículo recomendado, o incluso directamente en el suelo. Lo dejas ahí ya orientado y con la potencia que tú quieres, y directamente con el disparador inalámbrico puedes disparar desde lejos el flash, y con esto pues te evitas tener que entrar dentro donde está el flash, dentro del coche, dentro de la ermita, y poder hacer toda la iluminación de una forma mucho más rápida y poder ahorrar estos segundillos que siempre vienen bien cuando estamos haciendo un esquema de iluminación bastante complejo y estamos trabajando con tiempos de exposición de 20 o 30 segundos. Es un elemento que no suele ser muy caro y que además ocupa muy poquito espacio y no te va a molestar en la mochila. Luego, por otro lado, respecto a la temperatura de color, lo normal, lo habitual es que la temperatura de color de un flash sea aproximadamente 5000-5500 Kelvin. Entonces, para dar una luz más cálida, sobre todo para los que trabajamos siempre con balance de blancos frío y queremos dar una iluminación neutra o una iluminación mucho más anaranjada, tenemos que utilizar geles de color. Principalmente están los geles CTO, que tiene un tono anaranjado, y CTB, con un tono azulado, que va a modificar esa temperatura de color. El CTO lo va a llevar un poquito más a un tono más cálido y el CTB a un tono más frío, un tono más azulado. Luego también hay otros geles de colores, pues por ejemplo morado, verde, rojo, que son ya para dar un toque más creativo a la fotografía, y sobre todo viene muy bien cuando estamos buscando pues eso, un contraste tonal mucho más fuerte, mucho más exagerado. Yo principalmente suelo utilizar el gel CTO, el gel anaranjado, y alguna vez el gel CTB, el gel que tiene un tono azul.
La forma de sujetarlo en el flash es directamente con velcro. Pongo un lado del velcro en la parte del gel, otro en el cabezal del flash y así lo puedo quitar y poner de forma muy fácil o directamente con una especie de goma elástica que viene ya preparada para ajustar en el cabezal del flash, meter ahí el gel de tal forma que no se pueda caer. La ventaja que tiene el flash es que tiene una alta capacidad de iluminación, por lo que nos va a ser muy útil para iluminar grandes espacios, por ejemplo un paisaje que vas a iluminar con un flash, el interior de un edificio, una ermita que sea muy muy grande y te va a permitir además iluminarlo de manera muy uniforme. Además, como el destello es de muy corta duración, lo que te va a permitir esto es congelar el movimiento. Por ejemplo, si estás fotografiando una persona o estás fotografiando, se me ocurre un girasol en una noche que hay, aunque sea un poquito de brisa, si lo iluminas con una linterna, te va a salir movido, sobre todo si ese tiempo de iluminación es muy largo, pero directamente con un destello de flash lo que haces es congelar ese movimiento y así reduces el riesgo de que salga movido. La parte negativa, más negativa de utilizar un flash es que aunque puedes utilizar modificadores de luz para concentrar más este haz, cerrarlo, evitar que se disperse, es muy difícil utilizar el flash para iluminar una zona en concreto. Es mucho más complicado controlar esa iluminación. Por tanto, es una herramienta que se suele utilizar, como decía antes, ¿vale? Para iluminar zonas que sean muy grandes, zonas que quieras una iluminación muy uniforme, como luz de contra para crear siluetas o sombras muy marcadas, por ejemplo, o como iluminación principal para un entorno muy amplio, un paisaje, por ejemplo. Yo en mi caso tengo un Yongnuo que me costó unos 60 euros, tiene ya bastante tiempo y sigue funcionando bastante bien. Y luego también tengo un Metz que este sí que ronda los 200-215 euros. Para el uso que yo le doy y además para el maltrato al que lo suelo someter, por eso lo dejas al final encima de una roca para iluminar, se te puede caer, se lleva siempre algún golpe, bueno, pues yo creo que con el de 60 euros es más que suficiente, no hace falta tampoco irse a un flash muy muy caro. No obstante, ya lo decía antes, últimamente el flash lo estoy utilizando menos que al principio cuando empecé porque lo estoy sustituyendo por cajas de LED. Tiene un tamaño muy reducido, incluso la caja más grande que utilizo yo es más pequeña que un flash, es mucho más fácil de colocar, pesa menos y además, así como un flash, aunque lo dispares con un disparador inalámbrico, tienes que estar pendiente pues, de llevar el mando en el bolsillo, de sacarlo para disparar, que tenga alcance y te permita disparar, porque siempre si no tienes que ir moviéndote para esquivar alguna roca, alguna pared. Pues con una cajita LED de estas que os voy a comentar ahora, tú la dejas en el sitio que quieres, configurar la iluminación, más intensidad, menos intensidad y el color, y ya te olvidas de esa iluminación. La puedes dejar encendida toda la sesión, toda la noche, obviamente mientras aguanten las pilas, y no te va a cambiar de una toma a la siguiente. Entonces me parece que es muy cómodo y sobre todo para esquemas de iluminación, como decía antes, ¿no? Que tienes que hacer muchas iluminaciones, correr de aquí para allá. Bueno, pues esa iluminación la dejas ya puesta, la dejas configurada y te puedes ya olvidar de ella. Bien, pues cajitas de LED hay de tres tipos, ¿vale? La primera sería una que es muy pequeña, que tiene un solo LED y te puedes meter varias, no sé, hasta 6, 8 en un bolsillo de lo poquito que ocupan. Tienen la ventaja de que se les puede cambiar el color, tienen 12 colores y la intensidad, y todo esto lo puedes hacer con un mando a distancia. Tampoco es que tenga mucho alcance, pero bueno, como decía antes, tú dejas poner la luz, la configuras con la intensidad, con el tono que quieras, hacer las pruebas y una vez que lo tienes ya todo listo, de ya te olvidas y no tienes que ni tener el mando a mano ni disparar nada y es, al menos desde mi punto de vista, es mucho más cómodo que utilizar un flash. Como decía, tiene 12 colores y el pack de 10, que viene con un solo mando, ahora mismo cuesta unos 15-16 euros. La única pega de estas luces es que funcionan con pilas de botón. Entonces, pues es ya más incómodo porque tienes que andar con varios tipos de pilas, pilas de triple A, pilas de doble A, pilas de botón y luego además pues no son recargables y al final, a la larga, es más caro y encima también es peor para el medio ambiente. Va a depender mucho también del tamaño de lo que estemos iluminando, de la distancia a la cámara y de los parámetros que estemos utilizando. No es lo mismo disparar a un ISO de 1600, 3200 que a un ISO de 400, un diafragma de 5,6 y un diafragma de 2,8, pero en general estas cajitas LED de un solo LED vienen muy bien para iluminar el marco de una ventana, el interior de un vehículo o cualquier cosa en general que no sea muy grande. Y además, como son muy pequeñitas, ya digo que te caben 6 u 8 en el bolsillo, las puedes meter en cualquier rinconcito. El siguiente tipo sería muy parecido al anterior, pero en lugar de tener un LED, tendría 10, por lo que tiene mucha más intensidad. El tamaño es también mucho más grande. Y esta caja de LED viene también con más colores. Antes tenemos 12, esta viene con 15. Y el pack de 4
cuesta más o menos muy parecido a lo que costaba el otro. Estos son 18 euros. La ventaja de estas es que sí que funcionan con pilas de AAA. Hay que llevar unas cuantas porque cada caja LED utiliza 3 pilas de AAA, por lo que si utilizas las 4 luces que te vienen en el pack, ya estamos hablando de 12 pilas. Que si a eso le sumas alguna de repuesto por si se te terminan las que llevas puestas, pues al final es un peso considerable que vas añadiendo y bueno, que al final pues se va notando. Estas vienen muy bien para espacios que son más grandes o sitios que están muy lejos de la cámara, que la luz va a llegar peor. Iluminan muy bien el interior de habitaciones, por lo que, como decía antes, yo estoy sustituyendo el flash por estas cajas de LED. La única pega es que tanto estas cajas de LED de 10 LED como la cajita que veíamos antes de un LED se apagan y se encienden con el mando a distancia. El problema es que mientras que las cajas de un solo LED las puedes desenroscar y ya no hace contacto con la pila de botón y por mucho que accidentalmente le des el botón del on en el mando, no se te van a encender, estas de 10 LED, como la pila va justo en la parte donde está el circuito y el LED, por mucho que quites la rosca, siempre se van a encender. Entonces puede ser que con cualquier golpe que le des al mando, a la propia luz, se te acaba encendiendo y te das cuenta cuando llegas al coche o cuando llegas a casa que tienes la mochila parpadeando en colores azules o morados y al final se te gasta la batería. Y bueno, y si te pasa llegando a casa, bueno, pues aún, pero el problema es que te pase yendo a la localización y que te quedes sin pilas. Entonces, para estas, o quitas una de las pilas para que no pueda ya funcionar, o vas a correr el riesgo de que te pase eso y que se te puedan acabar las pilas. Y para terminar ya con las cajas LED, hay otra más que tiene mucha más intensidad, que es la que utilizo cuando necesito mucha más potencia. La parte mala es que no tiene colores, como sí que tienen las otras cajas de LED, pero sí que se puede configurar la temperatura de color, puedes elegir un tono más frío, un tono más cálido, un tono neutro y también la intensidad con una aplicación que tiene para el móvil y que se conecta con la caja mediante Bluetooth. Además también hay un pack con filtros de color y con un difusor que los puedes acoplar en el frontal de la caja y que ya te da un poquito más de juego, más de creatividad. Así como las cajas que hemos hablado hasta ahora de un LED o de 10 LEDs tienen un aspecto un poquito más frágil, aunque no se me ha roto ninguna, esta caja LED tiene un aspecto mucho más robusto y que aguanta muy bien cualquier golpe que le des sin ningún problema. Esta es muy útil, como decía antes, por la intensidad que tiene, pues para sujetos que son más grandes o para interiores que son muy amplios. Es también muy ligera y además tiene una rosca, así que yo también lo utilizo muchísimo cuando hago una iluminación que me gusta a mí mucho, que es la cenital. La que yo utilizo es de la marca Mirfac y el precio de esta caja LED es de 40 euros y del pack de filtros de color con el difusor es de 15 euros. Además, todas estas cajas LED, la que hemos visto la primera de un LED, la de 10 LEDs o esta última que tiene mucha más intensidad, son las 3 sumergibles, así que nos van a dar muchas más opciones para poder iluminar, pues eso, dentro de un río o en la orilla de un lago o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Bueno, y hasta ahora hemos visto flash, hemos visto también las cajas de LED de colores y vamos ahora ya a por las linternas clásicas. Al igual que con el flash, con una linterna puedes controlar tanto la intensidad y el ángulo con el que vas a iluminar, como, según el tipo de linterna que estés utilizando, la temperatura de color, ¿vale? Hay linternas de xenón, linternas de LED, que tienen el blanco cálido que aporta una luz cálida, mientras que hay otras linternas LED de blanco frío que tienen pues una luz un poquito más azulada, más fría. Además, lo normal en las linternas es que puedas modificar la intensidad de la luz y no es tan habitual, pero también hay algunas que te permiten cambiar la apertura del cabezal de tal forma que puedes concentrar o abrir el LED según nos interese, como comentaba antes también con el flash. Como la linterna emite una luz de forma continua y con menor intensidad que el flash, es mucho más sencillo iluminar de forma local y sin llegar a contaminar el resto de la escena, pero también es mucho más complicado iluminar de una manera uniforme. Así como con un flash das un destello, iluminas todo con una luz más o menos uniforme, más o menos homogénea, con la linterna no ocurre lo mismo y es muy común dejar los clásicos brochazos a la hora de iluminar, así que va a requerir un poquito más de práctica para evitar este problema. Además, como consecuencia también de esta menor intensidad, vas a necesitar más tiempo para iluminar un elemento que si emplearás un flash, por lo que, entre otras cosas, no vas a poder congelar el movimiento como si lo podemos hacer con un flash, porque tenemos que iluminar durante 3-5 segundos, así que si es algo que se puede mover, como decía antes, porque es una persona o porque es algo que el viento o la brisa lo puede mecer, va a ser mucho más fácil que salga ese movimiento en nuestra fotografía. Bien, pues lo normal cuando empezamos en fotografía nocturna es tener una linterna fría y una cálida. Mi linterna fría es una LED Lenser T7 que va genial, tiene varias intensidades, la apertura del haz es regulable,
pero que no la uso casi nunca. Como decía antes, suelo disparar siempre con balances de blancos fríos, por lo que iluminar con una linterna que aún va a dar un tono mucho más frío es algo que no me gusta. Además, cuando la compré, me la compré también con una funda en la que puedes acoplar filtros de colores justo en la parte que quedaría delante de la bombilla. Y entonces puedes también jugar con tonos rojos, con tonos verdes, con tonos más azules incluso, pero ya digo que la linterna fría casi no la he utilizado, los geles aún menos. Y por cierto, estoy hablando de linternas y de balances de blancos. Si no sabes de qué hablo y quieres empezar a iluminar en tus fotografías nocturnas, tienes en mi web un curso donde se ven las herramientas principales de iluminación, las diferencias que hay entre ellas, cómo es el balance de blancos y cómo va a afectar a la iluminación, las características de la luz, incluso cómo hacer un esquema de iluminación, y además también hacemos prácticas de todo lo que hablamos de iluminación para que no solamente veas la parte teórica, sino que veas cómo va quedando y cómo aporto yo la iluminación. Bueno, hemos visto la linterna fría, que decía antes que tampoco utilizo mucho. Vamos a ver ahora la linterna cálida, que de estas sí que tengo más y son las que suelo utilizar habitualmente. Tengo tres diferentes linternas. La primera que me compré es la WF502B de blanco cálido. La luz que da no está mal, es de LED, así que no se calienta tanto como una de xenón y su consumo también es un poquito más reducido y tiene varias intensidades, pero tiene la pega de que el haz no es regulable. En cualquier caso, y dentro de que las tres que tengo son de tamaño reducido, esta no es la más aparatosa, así que es la que utilizo cuando empleo un modificador de luz para conseguir una luz mucho más suave. Y no me importa que el haz no sea regulable, que no se pueda abrir o cerrar más, así que utilizo esta que además pesa muy poquito y ya digo que para esto viene muy bien. Y además la intensidad que da pues es más que suficiente para lo que yo busco. La que más utilizo es la Jelf T9, pero es una linterna que está ya descatalogada. Como ya comenté en el episodio 14, en el que hablamos de preguntas y respuestas, es una linterna que tiene varias intensidades también, como la WF502B que comentaba antes, pero esta sí tiene LED regulable. El problema es que venía con un LED frío, pero bueno, como ya conté, con un bricolaje sencillo se puede cambiar el LED a cálido sin ningún problema. Y como decía a la hora de hablar del flash, el hecho de que tenga un haz regulable es algo que yo creo que es muy útil para poder adaptar la luz y no iluminar o contaminar aquellas partes que no me interesan. Y esta linterna, al igual que la anterior, va también sobrada de intensidad. La pega, la contra que tienen estas dos linternas son las pilas. Utilizan unas pilas mucho más grandes que las clásicas de AA, así que tienes que andar con un modelo diferente de pilas y con un cargador también diferente. Antes, al hablar de las cajas LED, comentaba que las de un LED son para espacios pequeños y cuando no necesitamos tampoco mucha intensidad, y su equivalente en linterna sería la Mini Maglite AA. Es una linterna que es de xenón, por lo que su luz es cálida, es una luz que es muy buena y me gusta mucho. Es una linterna que es muy pequeñita, es muy manejable y además tiene muy poca intensidad, por lo que es muy útil para iluminar con ISOs altos o con diafragmas muy abiertos o cuando estás iluminando un elemento que refleja muy bien, por ejemplo, una superficie blanca o una superficie metálica, o cuando el elemento está muy cerca de la cámara, por lo que le va a llegar la luz mucho más fácil al sensor. A esta hay que hacer algunas modificaciones para mejorar su usabilidad. Por ejemplo, le puedes poner un difusor para quitar el clásico punto negro central que tienen todas las linternas de xenón. Y una cosa que para mí es muy importante es el interruptor. La forma que tiene de apagar la linterna es con la rosca que modifica también la apertura del haz, por lo que, por ejemplo, estás iluminando un faro del coche. Para apagar la linterna y pasar al siguiente faro tienes que girar la rosca, por lo que pierdes ya esa apertura del haz que habías configurado antes y cuando llegas al siguiente faro volver a abrir la rosca para que se encienda la linterna y además adaptarlo a la forma, a la anchura que tenga el faro, por lo que va a ser muy complicado cuando tienes que repetir iluminaciones. Por tanto, yo creo que el interruptor, que además me parece que su precio comparado con el precio de la linterna es bastante alto, pero yo creo que es un elemento, es un accesorio que es muy importante y al menos a mí me viene muy bien. Bien, pues hemos visto ya el flash, hemos visto las cajas LED de colores, hemos visto también ya las linternas clásicas y vamos ya al último tipo, que son las linternas de mecánico. Estas linternas son características porque tienen una fuente de iluminación que es más grande que una linterna clásica, suele ser una tira de LED, por lo que te va a dar una iluminación mucho más uniforme, mucho más homogénea y las sombras que vas a crear con ellas van a ser mucho más suaves. La linterna de mecánico que principalmente utilizo yo, te dejo el link para esta linterna y para el resto de las que hemos hablado en las notas del programa,
Es una que además tiene la intensidad regulable de forma continua con una ruleta, porque así como las linternas, el cambio habitual de una intensidad a otra es con el pulsador y suelen tener 3 intensidades, en esta linterna de mecánico esa regulación se hace de una forma mucho más continua, por lo que tienes mucho más control de la intensidad de la luz. Yo esta linterna la utilizo para iluminar vehículos y también para iluminar personas. Hay gente que utiliza la linterna Minimalite, la AA que comentábamos antes, para iluminar personas. A mí es una cosa que me parece muy complicado porque al tener un haz un poquito más cerrado tienes que andar como pintando y es muy fácil que queden brochazos, pero ya digo, hay gente que lo utiliza y además con mucho arte le queda muy bien. Yo prefiero iluminar directamente con la linterna mecánico, que de una sola pasada, como si fuera un escáner, barres toda la altura de la persona y vas a conseguir una iluminación homogénea de una forma más fácil. La parte mala que tiene esta linterna es que, según qué parámetros de disparo estés utilizando, utilizas un ISO muy alto o una apertura al diafragma muy grande, pues tiene mucha intensidad esta linterna. Lo que yo hago es colocar justo delante de esa tira LED un gel gris, de tal forma que modifique la intensidad sin modificar el tono porque es un gris neutro, y luego también utilizo otro gel naranja para darle un tono más cálido. Como decía antes, yo utilizo balance blancos-frío, así que tiendo a utilizar linternas que den un tono más cálido. Tengo también otra linterna más grande que me acabo de comprar hace poquito, que va a conseguir unas sombras mucho más suaves y que tiene también la ventaja de que permite modificar la temperatura de color. Es una linterna que todavía no he podido probar, pero bueno, en cuanto lo haga ya os contaré qué tal. Y por último, no es una herramienta de iluminación como tal, pero sí que al menos a mí me ayuda muchísimo a la hora de iluminar, sobre todo cuando entro con la linterna dentro del encuadre, y son unas viseras para evitar que la cámara vea la luz. Cuando por ejemplo ilumino un coche, tengo que estar también pendiente de si la cámara está viendo la luz o no la ve. Pues para esos casos y para otros muy similares viene muy bien una especie como de visera que colocas en la linterna y tiene una aleta que queda entre la luz de la linterna y la cámara de tal forma que impide que la cámara vea esa luz. Con esto pues te puedes preocupar únicamente de iluminar y no tienes que estar pendiente de si la cámara va a ver la luz, si tengo que girarla un poquito más, si tengo que poner la mano delante, si tengo que utilizar un guante negro. Para mí es una cosa que me da mucha flexibilidad y mucha libertad a la hora de iluminar. Las que yo tengo están hechas con una impresora 3D, con un plástico flexible, así que las puedo meter en la mochila sin ningún problema porque no se van a romper, pero puedes hacer una similar con goma eva o incluso con cartulina negra. Bueno, pues hasta aquí este episodio en el que hemos visto las diferentes herramientas de iluminación en fotografía nocturna. Muchas gracias a F. Jaime Fotografía por su reseña en iTunes, me alegro que te haya gustado, y también a todos los que habéis dejado un comentario o un me gusta en iVoox y habéis dado 5 estrellas en iTunes. Si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perder los próximos capítulos y si queréis colaborar para que el podcast llegue a más gente, os agradeceré vuestros me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por vuestro apoyo. Hasta el próximo episodio.